Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Tenemos como invitado al senador Pedro Catrein. Él es el senador de la provincia Samaná, con quien vamos a conversar sobre diversos temas. Aquí está con nosotros. Bienvenido, don Pedro. Siempre es interesante hablar con usted. Gracias por la invitación. Muy agradecido de estar con ustedes aquí en esta mañana. Don Pedro, en principio la idea de tenerlo aquí con nosotros y compartir un poco de ideas con usted, información, era para conocer lo que tiene que ver con la reforma a la ley, que tiene que ver con las exoneraciones a los congresistas, las exoneraciones de vehículos que se le conceden, que hasta ahora está establecido que sean 2 por periodo congresual, es decir, 2 en 4 años. Pero previo a eso quiero hacerle una pregunta con relación al tema que estábamos tocando, que tiene que ver con la seguridad y los bares y todas esas cosas, que ahora los dueños de bares están pidiéndole a las autoridades, sobre todo al Ministerio de Interior y Policía, que amplíe el horario con motivo de las fiestas decembrinas, que ya están ahí a la vuelta de la esquina. ¿Qué opinión usted tiene al respecto? Mira, ese es un tema complejo porque mi amiga, mi gran amiga Farideh Raful, que está haciendo una labor extraordinaria al frente del Ministerio de Interior y Policía, quiere mantener bajo el nivel de criminalidad que ha descendido drásticamente en estos últimos años. De 26 por 1000 homicidios que había, estamos en 9, es decir, que había un descenso muy grande. Y ella sostiene que con la extensión del horario podrían aumentar de nuevo las riñas y los homicidios en las diferentes provincias del país. Pero hay un contraste también. El pueblo dominicano es un pueblo bailador que le gustan las fiestas. Vargas Llosa lo explica muy claro en la introducción de su libro, su gran libro, La Fiesta del Chivo. Dice que el pueblo dominicano es un pueblo vocinglero y bailador. O sea, y el papel que juega un dueño de discoteca, de colmado, son personas que generan empleo, que tienen un nivel de legitimidad importante en cada pueblo, en cada provincia. De modo que es una decisión muy conflictiva, una decisión difícil que tiene que tomar la ministra de Interior. Pero nosotros entendemos que hay que buscarle una medida. Por ejemplo, en mi provincia, que es una provincia turística, cerrar a las 2 de la mañana es aniquilar la posibilidad de una ganancia extraordinaria para los dueños de restaurantes, de colmados, de discotecas. También una limitación muy estricta para los extranjeros que en diciembre vienen a visitar el país, que vienen realmente a tener un espacio de diversión y de ocio. De modo que es una decisión que hay que pensarla, que hay que sopesarla muy bien. No, y que se torna interesante eso que usted menciona, fíjese, de municipios, de provincias que son por su característica turística, y también lo que tiene que ver con la economía del país, porque aquí hay que definir cosas. Nosotros tenemos una economía de servicio que vive principalmente de un área que yo siempre digo que esa es entre comillas, la industria del entretenimiento. Eso de hoteles, bares y restaurantes no es solamente turismo, sino, bueno, bares y restaurantes. Entonces, si la economía de la República Dominicana se sustenta tanto en esa parte, pues hay que tomar en cuenta que tiene que haber cierta apertura en ese aspecto, porque ya se convierte en eso, en un sustento importante de la economía. Se entiende que un tercio del crecimiento que muestra la economía cada año, por lo menos un tercio, proviene de lo que tiene que ver con actividades de hoteles, bares y restaurantes, que es la industria del entretenimiento. Entonces ahí o nos decidimos si queremos apostar a una economía por esa dirección o si vamos entonces Pero tengo entendido que esas restricciones no afectan tanto las zonas hoteleras como tal. Bueno, no afectan tanto a los hoteles. Las instalaciones hoteleras, pero la parte de afuera, por ejemplo, tú hablas, por ejemplo, ponte en Santa Bárbara ahí de Samaná, o en la Terrena, por ejemplo, que eso es, vamos a decir, son las vías completas de los bares y de los restaurantes que hay ahí que te dinamizan la economía. Es complejo, porque por un lado es positiva la decisión, pero por otro lado también tiene limitaciones en términos de la economía en sentido general.
Pero bueno, Pero ya nada, eso fue senador, algo comentado. hay varios proyectos, o mejor dicho, corrijo, varios anteproyectos con relación a lo que tienen que ver con este tema de con las exoneraciones que reciben los congresistas durante su periodo de gestión, que hasta ahora, conforme lo establece la propia ley, le conceden 2 exoneraciones durante el periodo de 4 años. Entonces, hay varios proyectos que contemplan revisar estas exoneraciones. ¿Cuáles son estos proyectos y qué es lo que contemplan estos anteproyectos y qué es lo que contemplan estos anteproyectos? Yo soy presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, que es la que está apoderada de 2 proyectos relativos al tema de las exoneraciones a los legisladores. Una iniciativa del senador de la Fuerza del Pueblo, Félix Bautista, que propone la eliminación total de las exoneraciones, y otro proyecto del senador Alexis Victoria, que propone limitar a una exoneración y ponerle un tope de $200,000 a los vehículos que se puedan atraer del exterior con esas exoneraciones. Esos son los 2 proyectos que hay en el Congreso. Yo soy partidario, no puedo extender muchas opiniones porque soy el presidente de la Comisión de Hacienda, pero mi opinión es que debe haber una exoneración y un tope de 150,000 pesos, 200,000 dólares, perdón, a vehículos, para evitar que se traigan esos vehículos de alta gama, como se dice, a través de esas exoneraciones. Pero yo creo que aquí se ha satanizado demasiado el tema del Congreso y el tema de las exoneraciones. Los problemas de este país fundamentales no es ese, pero los problemas de este país son el tema de la salud, de la atención primaria, el tema de la educación, el tema de la seguridad ciudadana. Esos son los temas que deberíamos estar dedicados fundamentalmente, porque al fin y al cabo las exoneraciones no son un tema que trasciende de manera categórica en la economía del país. Ocurre algo, don Pedro, que por ejemplo, el proyecto de Félix Bautista, que plantea eliminar las exoneraciones, pero plantea obviamente que se le haga una asignación de un vehículo a cada legislador, como ocurre quizás con los ministerios. Bueno, porque uno habla de las exoneraciones, pero los ministros tienen vehículos asignados y uno no sabe ni siquiera con qué frecuencia se lo cambian. La asignación de vehículos por parte del Estado resultaría más costosa para el Estado que la exoneración de impuestos de importación, tomando en cuenta que la exoneración de impuestos implica un dinero que deja de ingresar, pero no una inversión en la adquisición de un vehículo. Entonces, ¿no resultaría un poco más costoso que mantener la exoneración? Sí, yo soy partidario de mantener una exoneración con un límite, una sola exoneración. Hay algunas críticas, por ejemplo, los diputados están en contra de esa medida, pero al fin y al cabo yo creo que vamos a tener que buscar... Disculpe, pero del lado de los diputados, ¿qué es lo que se está planteando? Del lado de los diputados, ellos plantean que se mantenga el como sistema, está vigente. como está el sistema tal y como está en este momento, que los diputados, la mayoría son del exterior, que se le deterioran los vehículos en 2 años. Ese es el argumento que plantea. Pero es lo mismo, es el mismo territorio. O sea, de donde viene el senador de Samaná, también vienen los diputados. Sí, exactamente. Yo creo que va a haber una solución, al final va a haber una solución a este tema. Yo creo que vamos a tener que abocarnos a buscar una exoneración y un tope, como es la solución más racional es esa. No nos vamos a perder en una discusión bizantina sobre un tema que no constituye el elemento esencial de los problemas de nuestro país. Aunque se torna un poco complicado, tomando en cuenta que como es por ley, tiene que estar de acuerdo el Senado y la Cámara de Diputados. Claro. Y los diputados. Entonces ahí como quiera puede que haya un cierto tranque. Se torna razonable el hecho de que sea tal vez un tope de $200,000. Digo $200,000 porque ya cualquier jipeta cuesta 150, $180,000 de uso normal. Pero
Pero se trata también de otro aspecto. Los diputados hacen referencia a que los senadores no pueden venir a querer marcar pauta con esto, tomando en cuenta que ellos tienen su barrilito ahí y eso sí lo tienen de manera administrativa, no necesariamente por ley. ¿Qué usted opina de esa parte? Mira, los diputados reciben también una cantidad para mantener sus oficinas, para mantener algunos empleados. Yo creo que los diputados no pueden argumentar que no tienen alguna asignación del Congreso, sí la tienen. Obviamente algunos senadores la tienen mayores por el número de electores que tienen en su provincia. Sí, porque en el caso de los senadores depende por ejemplo, de la yo lo que cantidad de recibo electores. como del Fondo Social son 447,000 pesos y con eso tengo que mantener una oficina en Samaná y mantener activo también personal en Las Terrenas, en Sánchez, en los 3 municipios. Entonces, eso realmente no es una cantidad extraordinaria. Yo estuve hablando con el senador Adriano Espaillat, que es mi amigo y que tiene un apartamento en Las Terrenas, con quien comparto mucho, y le pregunté sobre ese tema y me dice que el Congreso americano tiene una asignación y que él tiene 3 oficinas solo en el estado de Nueva York y otra en Washington, donde él tiene la sede del Congreso norteamericano. Que son cargadas al Congreso. Cargadas al Congreso y también recibe unos fondos para asignaciones a entidades deportivas, entidades sociales. Es decir, que también recibe un barrilito, es lo que usted no quiere decir. También eso es una situación que está en la mayoría de los países del mundo. En Chile también existe, en Argentina existe. Y además, por ejemplo, en el caso del Senado, eso está transparentado. Yo no puedo dar un peso si no lo justifico de manera con un recibo, con una cédula. Que diga en qué se gastó, cómo se gastó. Eso está fiscalizado y hay un portal de transparencia en el Senado que todo... Pero don Pedro, recuerde que en el informe con Alicia Ortega, que ha levantado varios trabajos con relación al barrilito, no todo es tan claro. Bueno, yo nunca... Como así, como... No estoy hablando de usted en específico, no estoy hablando del senador Pedro Catén, estoy hablando del barrilito y el manejo que se le da en términos generales. Cuando Alicia Ortega fue al Senado a hacer las investigaciones, fue a mi oficina y yo le dije, aquí está todo, abra lo que usted quiera y vea lo que usted quiera y yo no tengo nada que ocultar y creo que esa es la mejor forma. Creo que en este momento Alicia Ortega está haciendo otra investigación como la que ella hace cada 4 años sobre el tema del Fondo Social. O sea, yo creo que la mayoría de los legisladores tienen un uso transparente porque de eso depende también la legitimidad política de un legislador en su provincia. La mayoría de provincias nuestras son provincias con carencias importantes. Los senadores somos el rostro humano del Estado Dominicano. Miren, yo estuve hace 2 días, hasta las 3 de la mañana, en el Darío Contreras, en una persona de mi provincia que falleció, que la habíamos traído hace días con un tema de una isquemia cerebral, o sea, y tuve que traer una ambulancia, tuve que traer un ataúd, los familiares que estaban aquí, todo eso son cosas que asume un senador, o sea... Pero no tiene ninguna razón de ser de que un senador asuma una ambulancia, asuma la administración de ambulancia, la administración de ataúd, cuando eso, el Estado mismo, en términos general, pudiera proveer esos servicios sin que tenga un senador que intervenir en ese, digamos, en ese intercambio clientelar entre la población y él. Eso sería lo ideal, o sea, pero bueno, se ha aumentado Senado, el número de ambulancias, por ejemplo, se ha aumentado enormemente, pero a veces, por ejemplo, hay ambulancias de un hospital, como en el caso que yo, y la ambulancia no tiene gasolina a las 10 de la noche. ¿Quién buscar al auditor del hospital a esa hora? Son situaciones reales, humanas, que se presentan día a día en cada territorio, y el senador es el que hace el pacto electoral con el ciudadano, el que da la cara. Por ejemplo, en las elecciones
la gente me dice, mire, yo no conozco a Luis Abinader, el que yo conozco es a usted. Es decir, se establece un vínculo de política, no solo, yo no lo llamaría con ese término clientelar, sino una relación de representación mucho más compleja. Don Pedro, ¿no cree usted entonces que el Congreso Nacional ha dejado que esa narrativa le afecte en términos de imagen? Y cuando digo esto por lo siguiente, yo mencionaba hace un rato el asunto del presupuesto del Congreso, incluyendo diputados y senadores, son alrededor de 9.000 millones de pesos. 9.000 y tantos millones de pesos del presupuesto de un poder del Estado, que es el poder legislativo. Eso es 0.6% del presupuesto nacional completo, o sea, menos de un 1%. Por lo tanto, ahí no es que está el problema, porque ahí eso no es como demasiado dinero cuando uno ve los problemas que tiene el país. Sin embargo, pesa sobre el Congreso una narrativa de que ustedes son los que dispendian, de que ustedes son los que desperdician, de que ustedes son los que tienen privilegios. Y sin embargo, no es lo que dicen los números en términos presupuestarios. ¿Qué ha pasado con el Congreso que ha dejado que esa narrativa los desacredite prácticamente? Mira, yo creo que estamos entrando en un derrotero peligroso en la sociedad dominicana con un discurso de la antipolítica, de que todos los políticos son corruptos para socavar la legitimación democrática en nuestro país y caer en lo que han caído otros países como Nicaragua, Venezuela, Argentina. En este momento hay una onda populista donde se cree que la representación tiene que asumirse en la calle a través de la democracia directa o en las redes sociales. Un activista de salón que se sienta en el sofá de su casa a poner cosas, cree que tiene más representación que un senador, un diputado. Hay que saber lo que es llegar a una posición de senador, lo que tiene que hacer un senador, el trabajo que tiene que hacer para llegar a ser senador, y las decisiones fundamentales en la democracia se toman por mayoría, a través de mayoría. Las leyes tienen que tomarse a través de la representación congresional. No puede haber una sustitución de esa representación porque caeríamos en un derrotero y en una anarquía peligrosa en la sociedad dominicana. Yo creo que con los defectos, las imperfecciones que pueda tener esta democracia dominicana, hay que conservarla. Esa antipolítica que tienen alguna gente de las redes sociales es muy peligrosa. Las minorías políticas pueden ser peligrosas. Fíjense lo que ha pasado en Estados Unidos, que eligen un presidente que asaltó el Congreso de los Estados Unidos y que dice e insulta a los migrantes, insulta a los negros, insulta a los que tienen otras preferencias sociales, y ha llegado a ser presidente de los Estados Unidos a través de esas redes sociales que pueden crear un monstruo social con una opinión superficial y no realmente. Lo que sucede en el Congreso es importante porque no solo las decisiones se toman por mayoría congresional, sino que todo el mundo puede ver, puede fiscalizar, puede controlar lo que hace un congresista, y esa función es sumamente importante. No es lo mismo lo que se le ocurre a un ciudadano que pone en las redes sociales, Pedro Catrén es corrupto. Ya si tú me llevas a mí a un término moral de que si tú eres corrupto o no eres corrupto, ahí no hay ningún Pedro, tipo de argumentación. ¿Y no le parece a usted que ese discurso antipolítico al que usted hace referencia proviene del mismo sector de la política cuando se está en la oposición? No, yo por ejemplo fui un participante de la Marcha Verde y con un grupo de ciudadanos hicimos 4 manifiestos donde en medio de la Marcha Verde criticábamos esa posición, y yo publiqué con un grupo de ciudadanos un documento que se llama De la protesta a la propuesta. Es decir, yo siempre he sido enemigo de la antipolítica, y un grupo de personas que estábamos trabajando en esa misma línea dentro de la Marcha Verde, entendíamos que había que ponerle un muro de contención a esa visión, o sea, tan negativa para la democracia. Pero desde ahí mismo de la Marcha Verde había un sentido antipolítico bastante pronunciado. Claro, no me estoy refiriendo al senador Pedro Catrén. Hay sectores, evidentemente, bueno, algunos
de los que están ahora en los medios, en las redes sociales, provienen de la Marcha Verde, estuvieron participando y siguen, tienen una continuidad con esa visión de la antipolítica. Pero eso es muy peligroso. Yo creo que la sociedad dominicana debe reflexionar y ponerle un muro de contención a esa visión para garantizar que la democracia se fortalezca. Yo creo que la única forma de mantener la democracia es con más democracia, no es con menos democracia. Pero, don Pedro, también, disculpe Esteban, sí, pero también queda la sensación como que desde el propio gobierno también hay, y cuando digo el propio gobierno, desde el Ejecutivo máximo, entiéndase, desde el presidente Abinader, hay esa visión antipolítica y por eso su rechazo a que políticos integren las altas cortes, primero. Y segundo, que despolitizar, y son palabras suyas, despolitizar la educación. Son acciones del propio presidente. ¿No le parece a usted que eso conduce a ese escenario al que usted hace referencia? No, eso es otra cosa. Por ejemplo, la reforma de la Constitución que se hizo para que el Consejo Nacional de la Magistratura elija el Procurador General de la República, establece que el procurador, lo que no debe ser, que haya tenido 5 años en cargos electivos, que había sido candidato, pero no sanciona, no limita que el candidato a procurador sea miembro de un partido político, esté en el padrón de un partido político. Eso es una cosa. Y es complejo, porque ha habido ejemplos de personas que han tenido cargos electivos y han sido miembros del comité político de un partido, como el caso del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, mi amigo Luis Henry Molina, y lo ha hecho excelentemente bien. Milton Ray Guevara. El caso de Milton Ray Guevara en el tribunal. Un ejemplo. Fue senador de mi provincia y miembro del Partido Revolucionario, destacado miembro del Partido Revolucionario Dominicano, de modo que es complejo, pero es mejor tener una norma general, porque esos son excepciones, son ciudadanos ejemplares, con una vocación de servicio público, como el caso de mi amigo Milton Ray Guevara y de Luis Henry Molina. Doctor Pedro, ahí también a propósito de la independencia del Ministerio Público y de la designación del nuevo procurador, se modificó la Constitución para una nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura, porque se agrega al presidente del Tribunal Constitucional, se saca y se excluye al procurador. No está pendiente la aprobación de una ley para adaptar esa adecuación del Consejo Nacional de la Magistratura previo a su composición nuevamente. Sí, ya esa ley fue aprobada y declarada de urgencia en el Senado y va a ser aprobada seguro dentro de esta legislatura en los próximos días en la Cámara de Diputados. Sí, porque está el Ejecutivo a la espera para poder entonces designar al nuevo procurador. Pero estamos dentro del plazo, del tiempo en que el Ejecutivo... ¿Cuándo vence el plazo? Es un plazo de 100 días a partir de la proclamación de la ley, que fue el 27 de octubre de este año. El presidente tiene 100 días a partir de la proclamación de esa ley, de modo que queda en 27 de enero, falta todavía. Exactamente. Entonces, otra cosa también, en la Comisión de Hacienda, ¿para cuándo tiene previsto ya un informe definitivo para presentárselo al hemiciclo sobre esta propuesta de revisión de las exoneraciones de los vehículos de los legisladores? Mira, en el día de ayer, en la sesión de ayer, fue que entró al hemiciclo del Senado la propuesta, las iniciativas legislativas, y pasó a comisión. O sea, yo creo que ya dentro de esta legislatura, que apenas le quedan días, nosotros es muy posible que cerremos el 18 o el 20 de diciembre, porque la legislatura termina el 12 de enero, pero en la práctica generalmente ya el 20 o el 22 de enero, aunque no formalmente no está cerrada la legislatura, pero es imposible se hace poca cosa, que se haga. Hay que ser realistas, los senadores y los diputados nos vamos a la provincia a hacer algún tipo de actividades, y yo creo que ya eso será tema de la próxima legislatura, pero se le va a buscar
una solución. Ustedes pueden estar seguros que yo como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado le voy a dar respuesta a esa. Finalmente, de mi parte, don Pedro, lo que tiene que ver con el proyecto de ley de reforma del Código Tributario, ahí hay una situación de empresarios que quieren, que insisten en que se revise el tema este de la cesantía. ¿Usted piensa que el eso? Código Laboral. Del Código Laboral, Código laboral, dijiste sí, el Código Tributario. Ah, dije Del tributario. Código Bueno, quería Laboral. decir de trabajo, pero bueno, sí, el Código Laboral. Mira, yo soy miembro de la comisión que estudia la reforma del Código Laboral. Tuvo la primera sesión que tuvimos en esa comisión fue del ministro de Trabajo, Luis Miguel Decán, y él hizo una exposición brillante y sin desperdicio de lo que fueron las jornadas tripartitas de negociación. Incluso llevó el documento de las actas firmadas por las tres partes en cada sesión. Y en una de ellas, que yo mismo le pregunté sobre el tema de la cesantía, él me dijo, ese asunto fue consensuado por las tres partes. El sector empresarial firmó que estaba de acuerdo con que se mantenga la cesantía. Y es muy lamentable para la democracia. La democracia es una democracia de acuerdos entre partes. Y los romanos decían, pacta sunt servanda, los pactos son sagrados, decían los romanos. En el antiguo derecho prerrománico era una característica que no era el derecho escrito, era el derecho de las partes. Y si se llegó a esa solución, ¿cómo vamos a volver hacia atrás? Con un proyecto que tiene avances significativos para las tres partes. Por ejemplo, uno de los elementos fundamentales es el tema de la ejecución de la sentencia. Antes de esta reforma, una sentencia laboral se ejecutaba en 3 días y sucedía que los viernes notificaban la sentencia, el lunes estaban los alguaciles metidos en una empresa llevándose... Embargando. Ya eso no va a poder ser, es decir, es una gran garantía. Las sentencias van a pasar por un proceso de filtro para su ejecución. Tiene que tener una serie de condiciones para que sean ejecutadas. Va a haber un mecanismo también rápido de suspensión de ejecución de la sentencia cuando esa sentencia tenga algún tipo de irregularidad o, como se dice en el derecho, tenga un error grosero en la elaboración de dicha sentencia. De modo que yo creo que el empresariado tiene que ser consciente de que hay siempre que, para llegar a situaciones más ventajosas, para poder avanzar, tenemos que ceder en algo. Pero ahora ustedes tienen bastante presión con ese tema, ¿eh? No crea, yo creo que hay un sector del empresariado, pero en sentido general, por ejemplo, el presidente del CONEP, el sector más poderoso el presidente del CONEP, empresariado, que estuvo en el Senado el día pasado, dijo que él está de acuerdo con mantener Con que no se toca ese tema. José Juan Marrancini. Pero, don Pedro, el presidente del CONEP dijo que está de acuerdo, que ese fue un pacto que ellos hicieron en las discusiones tripartitas, de modo que yo creo que se va a imponer esa visión sensata de mantener la cesantía, porque no podemos tampoco estar permanentemente echándole gasolina al fuego. Yo creo que a veces hay que echarle agua también. Don Pedro Catrén, senador de la provincia de Samaná, gracias por haber estado con nosotros aquí en El Despertador. Siempre interesante, repito, conversar con usted sobre diversos temas. Amables televidentes, no se vayan, vamos a un segundo boletín con Ana Paula González y luego volvemos con una segunda entrevista aquí en El Despertador.